Vamos a resumir las principales ideas sobre el campo electrostático y la relación que tiene con la carga y con el potencial. El campo electrostático nos interesa porque vamos a poder calcular, si conocemos el campo, las fuerzas electrostáticas. Las fuerzas electrostáticas para cada carga serán lo que vale esa carga, que en esta ecuación está simbolizado como un diferencial de Q, por el campo. Si queremos calcular la fuerza total sobre un objeto, tendremos que integrar esta expresión. ¿Quién produce el campo electrostático? Lo producen las cargas. Las cargas las vamos a tener o bien como una función ρ de densidad de carga volumétrica en cada punto, o bien las vamos a tener como cargas superficiales, lineales o como cargas puntuales. Se trata de una función escalar. Fijaros que el campo electrostático es una función vectorial, en cada punto tengo un vector. La carga es una función escalar. ¿Cómo puedo calcular el campo si conozco la carga? Para eso hay al menos dos métodos. Uno es utilizar la ley de Coulomb y sumar el campo que produce cada una de las cargas elementales, y otra es utilizar la ley de Gauss, pero solo voy a poder utilizar la ley de Gauss para calcular el campo en algunas situaciones de especial simetría. Ahí tenéis la expresión de la ley de Coulomb para un diferencial de carga que produce un diferencial de campo que puedo integrar, y también ahí tenéis la expresión de la ley de Gauss. El flujo a través de una superficie cerrada, el flujo del campo electrostático, es la carga que está encerrada partida una constante epsilon sub 0. Si hay simetría, puedo utilizar esta expresión, como hemos explicado en otro vídeo, para calcular el campo. Un detalle, es importante saber que el campo electrostático, cuando me alejo de la zona donde hay carga, se comporta como si toda la carga estuviera concentrada en un punto, y esto nos va a dar información interesante sobre muchos campos, especialmente en situaciones prácticas. Puedo hacer el camino a la inversa. Puedo hacer el camino, si conozco el campo, calcular la carga. ¿Cómo lo puedo hacer? Si lo que quiero es calcular la carga que hay en una zona, puedo utilizar la ley de Gauss, y aquí la ley de Gauss es muy útil. Y si lo que quiero es calcular la carga que hay en cada punto y calcular la densidad de carga, entonces puedo utilizar un operador diferencial que se llama divergencia y aplicar esa expresión que tenéis ahí, que la densidad de carga a partir de epsilon sub 0 es la divergencia del campo electrostático. Otra idea útil que hemos utilizado es que cuando hay una densidad de carga superficial, la componente perpendicular a esa superficie del campo electrostático da un salto que vale sigma partido de epsilon sub 0, donde sigma es esa densidad de carga. Donde hay densidad de carga, hay un salto en el campo. Para entender bien el campo electrostático, hemos definido otra magnitud, el potencial electrostático. El potencial es una función escalar, un valor escalar para cada punto. ¿Cómo hemos definido esta función? La hemos definido a partir del trabajo que tiene que hacer una fuerza externa para mover una carga unitaria en un campo electrostático. Aprovechamos que el campo electrostático es conservativo, eso quiere decir que el camino por el que yo lleve una carga desde un punto hasta otro para calcular este trabajo da igual, por cualquier camino me va a dar lo mismo. Eso es equivalente a que el operador diferencial rotacional del campo sea 0 en todos los puntos, y entonces aprovecho eso para definir el potencial como el trabajo que me cuesta llevar una carga movida por un agente externo que se opone al campo electrostático desde un punto que utilizo como referencia y donde el potencial que asigno es 0 hasta un punto A donde calculo el potencial. Ahí lo tenéis expresado como una integral de línea. Es interesante ver que aquí estamos utilizando distintos tipos de integrales. Antes hemos hablado del flujo, que es una integral de superficie, ahora estamos hablando del trabajo, que es una integral de línea. Son operaciones distintas que no hay que confundir. ¿Puedo hacer el camino inverso en vez de a partir del campo ir al potencial, ir del potencial al campo? Sí, y para eso tenemos otro operador diferencial muy útil que ahora veremos. Pero antes voy a comentaros que gracias al potencial puedo definir el concepto de energía. Ahí tenéis las dos expresiones que hemos utilizado para la energía. La densidad de energía la puedo calcular como epsilon sub 0 medios por el campo al cuadrado en cada volumen, y eso es muy útil cuando tengo distribuciones de carga. La otra expresión, la que tenéis abajo, es la energía acumulada en una distribución formada por un par de cargas puntuales que se puede extender a varias cargas.
Según si tengo distribuciones de carga o si tengo cargas puntuales, puedo utilizar una expresión u otra. Os decía antes, ¿puedo calcular el campo a partir del potencial? Puedo. Y voy a utilizar el operador diferencial gradiente. El gradiente del potencial cambiado de signo es directamente el campo electrostático. Para utilizar cualquiera de estos operadores diferenciales que hemos visto, gradiente, divergencia, tenéis unas tablas a vuestra disposición que se encuentran también fácil en internet. Es importante saber utilizarlas, pero no va a ser fácil utilizarlas en algunas situaciones y en otras vamos a tener simplificaciones. ¿En qué situaciones vamos a tener simplificaciones? Cuando nuestro campo tenga simetría, por ejemplo, radial, o por ejemplo, cuando tenga una única dirección y su variación dependa solo de esa dirección. En cualquiera de estas situaciones, o bien en las que se pueden simplificar o las que son más complejas, va a ser muy útil tener en cuenta la idea de superficies equipotenciales. En las superficies equipotenciales el potencial vale lo mismo y además yo sé que el campo señala en la dirección perpendicular a la superficie equipotencial y además el sentido es aquel en que disminuye el potencial. Así estamos utilizando la idea de gradiente, la idea geométrica de gradiente. ¿Tengo manera de ir directamente de la carga al potencial o del potencial a la carga sin pasar por el campo electrostático? Pues sí. Si lo que sé es la carga y quiero ir directamente al potencial, puedo integrar esa expresión que tenéis ahí, que es el potencial que crea un elemento diferencial de carga, suponiendo que estamos tomando como referencia el infinito y que la referencia es 0. Será útil, por tanto, para distribuciones de carga que no sean infinitas o indefinidas. El camino inverso también lo puedo hacer, puedo calcular a partir del potencial la carga y para eso uso el operador diferencial que se llama laplaciano. Ahí tenéis la expresión, la densidad de carga entre epsilon sub 0 es igual a menos el laplaciano de U. Con esto tenemos un panorama completo de las distintas magnitudes que hemos utilizado para estudiar el campo electrostático y cómo se relacionan entre ellas. Hasta otro vídeo.